El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos no solamente a través de la radio tradicional, sino también a través de la aplicación del IMER y también en diversas plataformas digitales que puede ser radio por internet. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que ha sido de lo más coyuntural, de lo más mediático y de lo más trascendental, que es sobre los órganos constitucionales autónomos, que pues sin duda la Constitución los prevé y tienen tareas muy importantes. Incluso han dicho que es el cuarto poder, no solamente el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también ya es el cuarto poder los constitucionales autónomos. Pero para platicarnos sobre este tema tan importante tenemos a un querido invitado, quien es el doctor Luis Octavio Vado Grajales. Él es titular de la Jefatura de Investigación de la Escuela Judicial Electoral. Querido Luis Octavio, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio. Jessica, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muy buen día. Muchas gracias, querido. Y bueno, platícanos qué son los órganos constitucionales autónomos, para qué fueron creados, de qué va este tema. Fíjate que pudiéramos empezar justamente hablando de su origen. Los órganos constitucionales autónomos fueron una invención de un austriaco llamado Hans Kelsen. Este señor, que es el que hizo la Constitución austriaca de 1919, se le ocurrió pensar en quién debería ser el órgano de gobierno encargado de vigilar que se cumpliera bien con la Constitución, y él dijo, debe ser un tribunal constitucional. No puede ser el legislativo, porque el legislativo pues difícilmente va a decir que sus propias leyes son inconstitucionales. No puede ser el ejecutivo, porque su criterio sería político, pero tampoco puede ser el judicial, pensaba este señor, porque dijo, bueno, pues los jueces también podrían de alguna manera incumplir con la Constitución. Entonces dijo, a ver, ¿qué es la Constitución? La Constitución es un documento jurídico. ¿Quiénes deben encargarse de cuidarla, de vigilarla, de ver que se aplique correctamente? Deben ser también juristas, pero debe ser un tribunal independiente. ¿Qué quiere decir esto? Un tribunal que no dependiera ni del judicial, ni del ejecutivo, ni del legislativo. Y ahí es donde se crean justamente los órganos constitucionales autónomos. El Tribunal Constitucional Austriaco fue el primer órgano constitucional autónomo. Y ahorita nos invitas a la reflexión, porque nosotros como población podríamos pensar que quien vigila a la Constitución es exclusivo del Poder Judicial, y ahorita nos das cuenta de que también estos órganos constitucionales autónomos, pues bueno, también se encargan de vigilar y controlar y hacer valer la Constitución. Pero querido Octavio, en México, ¿cuántos órganos constitucionales autónomos tenemos? ¿Qué tareas tienen? Vaya, se ha hablado mucho incluso de su funcionamiento y de su viabilidad o no, de que permanezcan en el Estado mexicano. Platícanos también de este tema. Yo diría, apuntando un poquito lo que tú ya comentabas, que los órganos constitucionales autónomos, digamos que tienen varias funciones. Una de ellas es, en el modelo original, vigilar que se cumpla adecuadamente la Constitución. Pero fíjate que pasó algo muy curioso. En México tenemos muchos órganos constitucionales autónomos, ahorita los vamos a ver, pero justamente el original, que es el Tribunal Constitucional, no lo tenemos, porque el guardián de la Constitución en México, o digamos la guardiana de la Constitución, es la Suprema Corte, que es la cabeza del Poder Judicial Federal. Entonces no deja de ser curioso observar que el órgano original, digamos, es prácticamente el único que no tenemos en México. Y valdría la pena ahorita que nos expones que, bueno, la lógica del poder crear constitucionales autónomos, pues era crear un tribunal constitucional autónomo. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué debemos pensar sobre este punto? ¿Se debe de crear un tribunal constitucional en México o es útil o vaya, qué diferencia habría entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y tendremos que preguntarnos si es necesario. Más allá de lo que nos diga la teoría, pues es un tema eminentemente práctico, si políticamente es necesario. A mí me parece en lo personal que en este momento no es necesario propiamente contar con un tribunal constitucional como tal. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas lo que nosotros tenemos es un esquema en el cual la Suprema Corte tiene ya una serie de poderes, de facultades, de atribuciones que le permite juzgar cuando una cuestión ha sido resuelta constitucionalmente de manera adecuada o no. Entonces, yo diría que en México no, la verdad es que no lo necesitamos. Ahora bien, sí ha habido alguna serie de propuestas o alguna serie de ideas
acerca de si crear o no un tribunal constitucional. Es muy curioso observar cómo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, sí tenemos un tribunal constitucional por referencia a la constitución local. Como somos un estado federal, pues cada entidad tiene su propia constitución. Pero el caso de la Ciudad de México es, pues yo no diría anómalo, pero sí diría que es bastante peculiar, porque el resto de las entidades lo que tienen exclusivamente es una sala constitucional dentro de su tribunal superior o tribunal supremo. Ahora, tú me preguntabas hace un momento acerca de cuáles son los órganos constitucionales autónomos que tenemos en México. No sé si quieras que platiquemos por ahí. Sí, claro, porque bueno, hay varios en el Estado mexicano y entonces si no es necesario igual y que exista un tribunal constitucional, pues bueno, nos dejas ver que hay otros órganos que también auxilian en estas labores de cuidado de la Constitución a la par que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, ya nos dejaste ver que la Suprema Corte sí es viable, sí tiene atribuciones lógicas y que no valdría la pena hacer una duplicidad de funciones o de tareas respecto de la Corte. Pero, ¿qué hay respecto de los otros órganos constitucionales autónomos? Fíjate que tendríamos que decir en primer lugar que México es de los países que más órganos constitucionales autónomos tiene. Vamos a rápidamente irlo revisando y si quieres de ahí podemos platicar en cada uno. Tenemos en primer lugar al Banco de México, tenemos al INE, al Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Fiscalía General de la República, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Transparencia. Como podemos ver, tenemos bastantes, Jessica. Totalmente. Y bueno, de estos, ¿hay duplicidad de funciones o cada uno tiene tareas completamente diferenciadas? Me parecería que entre ellos no hay duplicidad de funciones. Aquí esto tiene que ver con un elemento muy importante que es ¿por qué los hemos ido creando? Y los hemos ido creando porque si nosotros vamos revisando cada uno de ellos, pensemos en asignar concesiones de telecomunicaciones, organizar elecciones, decidir si algo es un monopolio o no, imprimir billetes y acuñar monedas. Todas eran facultades que tenía el Poder Ejecutivo en México. Y sabemos que venimos de un modelo que hasta, digamos, inicios de los años 80 era un modelo presidencial, como se le llamaba, de muchísima fuerza, donde el presidente de la República tenía una gran fuerza, una gran importancia política y tomaba una serie de decisiones pues sumamente trascendentes. ¿Y qué pasó a partir de los años 90? Pues empezamos a decir, bueno, no es bueno que el presidente tenga tantos poderes, tantas facultades. Con independencia de quién sea la persona o de qué partido provenga, no es bueno que un poder tenga tantas facultades o atribuciones porque se convierte auténticamente en un poder casi o cuasi omnímodo. Y entonces lo que se fue haciendo fue irle, permíteme la expresión, desgajando, irle quitando atribuciones al presidente de la República e írselas encargando a estos órganos constitucionales autónomos. Pero se ha hablado mucho de posibles reformas en el cual se eliminen algunos órganos constitucionales autónomos. ¿Esto es viable? Para empezar hay que saber si es posible o no eliminar un órgano constitucional autónomo. La única manera es mediante una reforma constitucional, porque los órganos constitucionales autónomos tienen tres características. Cumplen una función relevante para el Estado, sería una de ellas. 2, tienen plena autonomía para tomar sus decisiones, desde luego dentro de lo que las leyes señalan y la Constitución, tampoco se las pueden brincar. Y 3, que están señalados como constitucionalmente autónomos, valga la redundancia, en la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que para quitar alguno o fusionarlo, o incluso hasta para cambiarle de nombre, se requiere una reforma constitucional, que como tanto tú como tu auditorio saben, pues requiere mayorías calificadas y requiere negociaciones y acuerdos políticos. Entonces, la única manera de quitar alguno de ellos es por medio de una reforma constitucional. Ahora bien, la otra parte de la pregunta sería, ¿y a cuál quitamos? Bueno, yo he escuchado algunas afirmaciones de que tenemos demasiados órganos constitucionales autónomos. No sé si esto sea correcto, ¿no? A mí me da la impresión de que podríamos hacer una revisión de todos y cada uno de ellos para poder ver cuáles vale la pena que se mantengan como autónomos y cuáles no. ¿Cuáles serían los parámetros que yo seguiría para hacer este análisis? En primer lugar, preguntarnos, ¿cuál de estos órganos, o sea, sobre estos órganos de los que hemos hablado, cumplen una función que no sea adecuada
adecuado, que no sea correcto, que no sea lo mejor dejárselo a quien esté en la presidencia de la República, con independencia del nombre de la persona, del partido político, de si nos parezca buena o mala persona, con independencia de eso, ¿no? Y decir, bueno, pues es que esto a lo mejor no es bueno que lo tenga el Ejecutivo, sobre todo pensando en que se tomen decisiones más que políticas, diría yo, decisiones partidistas. Ese sería el primer parámetro. El segundo parámetro sería uno de optimización. Esto se hace mejor desde un órgano constitucional autónomo o se podría hacer mejor desde un órgano que perteneciera a la administración pública, no sé, a la Secretaría de Economía o a la de Gobernación, por hablar de secretarías. Y el tercer parámetro sería una cuestión de ahorros económicos. Si esto se hiciera por parte de un órgano de las dependencias públicas centralizadas, digamos de las secretarías, se haría de una manera más económica. Como podrás ver, Jessica, auditorio, he ido de más a menos. O sea, el primer criterio es el que me parece más importante y fundamental. Pues ahorita has abordado varios puntos muy importantes, querido Octavio, porque nos invitas a la reflexión sobre el quehacer de los constitucionales autónomos, qué tareas tienen encomendadas, si realmente es viable o no que se sujeten a un proceso legislativo, es decir, de reforma constitucional que al final del día, pues nos evidencias que va a requerir sí o sí de una mayoría calificada, es decir, de más de 2/3 partes de las y los integrantes de las cámaras, hablamos de los senadores y de las diputaciones en México, sobre todo en niveles federales, y también que, pues bueno, tenemos que hacer un listado de estos 3 puntos tan importantes, que es revisar pues la idoneidad o no de que estén realizando estas tareas, y que incluso también un tema de austeridad, de recapitular y analizar si se pueden hacer economías en el país. Pero que, Octavio, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien, estamos con el doctor Luis Octavio Vado Grajales. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa y estamos con nuestro querido invitado Luis Octavio Vado Grajales, quien además de ser doctor en Derecho, es titular de la Jefatura de Investigación en la Escuela Judicial Electoral. Y el día de hoy estamos platicando sobre los órganos constitucionales autónomos. Nos explicaba en el primer bloque, vaya, desde qué punto es que parten o cuál fue la idea de crear estos órganos constitucionales autónomos. También nos platicó cuáles son los órganos constitucionales autónomos que actualmente tenemos en la Constitución, como lo es el INAI, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, la CNDH, en fin, entre otros órganos. Y finalizaba en que nos explicaba, pues bueno, que tenemos que analizar si es viable o no el que existan todavía, y que bueno, si es que se puede hacer una modificación a la Constitución para que se eliminen o se modifiquen estos constitucionales autónomos, pues debemos transitar a un proceso legislativo que, si bien es amplio, necesita sí o sí de una mayoría calificada dentro de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputaciones. Pero querido Luis Octavio, ya volvimos de una breve pausa y pues bueno, nos gustaría también que nos explicaras pues más o menos a grandes rasgos qué tareas y qué atribuciones tienen, porque son tantísimos que incluso, por ejemplo, nos haces pensar en el INEGI, que realizan sondeos, encuestas, vienen a nuestros hogares, pero bueno, así como el INEGI tiene muchísimas tareas y funciones, pues también los otros constitucionales autónomos. Entonces, a grandes rasgos nos gustaría que nos platicaras, pues, de qué va este punto. Tendríamos que ir viendo, como bien nos señalas, cada uno de ellos, cuáles son sus funciones. Podemos empezar por el Banco de México. El Banco de México, hay que recordarlo, fue creado en los años 20 del siglo pasado, está por cumplir o acaba de cumplir 100 años, y funciona como banca central, esto es, como banca emisora de billetes y monedas, y tiene una finalidad específica en la Constitución, que es mantener el valor de nuestra moneda.
Vamos, dicho en términos llanos, evitar que haya inflación. Esa es su función. El Instituto Nacional Electoral, que alguien dice, pues es lo mismo que el IFE. No, no es exactamente. El INE se encarga de manera inmediata y directa de las elecciones federales, presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, pero también coadyuva en las elecciones locales. Y además, y todos lo tenemos en nuestro bolsillo, ¿no? En expedir la credencial para votar con fotografía, que es nuestro documento por antonomasia para acreditar nuestra nacionalidad y ciudadanía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo que se dedica a la protección de nuestros derechos sin ser propiamente un tribunal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía que señalabas, de estos compañeras y compañeros que van tocando a las puertas para ir levantando las encuestas. Y su finalidad es recabar y difundir información certera y precisa sobre México en cuestiones como territorio, recursos, información, economía. Y la información estadística, Jessica, auditorio, es muy importante, pues nos sirve, por ejemplo, para la toma de decisiones. Por lo tanto, es relevante que esta información esté correcta, esté bien hecha, bien levantada. El IFETEL, el famoso Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se encarga de supervisar y regular las redes de telecomunicaciones en nuestro país. Pues es que realmente son bastantes y también hay otros. No sé si pudieras también decirnos algún otro que nos esté faltando. Tenemos la Comisión Federal de Competencia Económica, que básicamente busca prevenir monopolios y prácticas monopólicas. La Fiscalía General de la República, lo que era la Procuraduría, la famosa PGR, que se encarga de perseguir los delitos federales. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que se encarga de medir la pobreza y la efectividad de las políticas sociales. Y por último, pero muy importante, el famoso Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, que tiene que ver con el acceso a la información pública de las instituciones federales, pero también, y esto es muy relevante, la protección de nuestros datos personales, aún en posesión de particulares. Y ahorita tocas un punto bien importante. Por ejemplo, el tema del Instituto Nacional Electoral que tiene, pues todos nuestros datos, y también me haces pensar en el tema del INAI, que es un instituto que, va a garantizar que nuestra información esté segura, que sea confiable y que tengamos la certeza y la seguridad, sobre todo, de cara a tantos índices de corrupción y de demás casos en México, pues que no se filtren estos datos. Pero ahorita, por ejemplo, que se ha hablado mucho de la eliminación o no del INAI y también el tema de su designación de comisionados, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es el proceso de designación de los titulares de los constitucionales autónomos? ¿Todos son iguales? ¿Pasan por este mismo proceso ante la Presidencia de la República, ante el Senado de la República? Y también saber, qué desafíos nos enfrentamos cuando están incompletos en la integración y, no hay designaciones por parte del Senado de la República. Cada uno de estos órganos tiene un procedimiento de designación donde digamos que habría 3 reglas. La primera es que no participa el presidente de la República. La segunda, salvo una excepción que ahorita vamos a comentar, que es el INAI, la segunda es que se desahogan ante el Congreso de la Unión, ya sea Cámara de Diputados o de Senadores. Y la tercera es que de alguna manera se hace de forma pública. Digamos que son los elementos generales. En algunos casos, como por ejemplo el Banco de México, la propuesta puede venir del presidente de la República. En otros casos viene directamente de ciudadanía que decide participar, como puede ser el caso de las consejerías del INE. Algunos son nombrados por el Senado. Estoy pensando, por ejemplo, de nueva cuenta en Banco de México. Otros son nombrados por la Cámara de Diputados, como el caso del INE, que de hecho lo vimos. Al final sabemos que incluso lo que se hizo fue un ejercicio de tómbola que está previsto en la Constitución. Sin embargo, tienen, como señalábamos hace un momento, como común denominador, que no es el presidente de la República quien hace las designaciones. Ahora bien, una cuestión peculiar es el caso del INAI, porque ahí el nombramiento proviene del Senado de la República, deriva de un proceso abierto donde la ciudadanía que quiere ser designada participa, pero curiosamente el presidente sí tiene facultad de veto. Y de hecho sabemos que la ejerció respecto de los 2 últimos comisionados nombrados, el presidente decidió vetar. Eso quiere decir que, en pocas palabras, echar para atrás el nombramiento. Esto es bastante peculiar porque en el resto de los órganos constitucionales autónomos no funciona así, y esa sería la lógica, que el presidente no pudiera vetar a las personas que fueran nombradas.
Sin embargo, por alguna razón que yo no alcanzo a entender del todo, en el caso del INAI sí se estableció que el presidente de la República o la presidenta en su caso podrían vetar. Y ahorita este punto me parece de lo más importante porque efectivamente el presidente de la República hizo un veto a después de tanto trabajo y tantos intentos que pusieron sobre la mesa en el Senado de la República para poder integrar a este órgano, pues bueno, fue que se echaron para atrás estas designaciones y siguen pendiente, pero actualmente que contamos con este órgano, vaya que no cuenta con una integración completa, esto limita sus tareas, sus funciones, o también se ha cuestionado mucho en diversos medios de comunicación, espacios públicos y también de foros académicos, si deben de contar con las cartas credenciales, porque en algún momento pues también se cuestionaba la designación o el nombramiento de determinada persona titular de la CNDH y se cuestionaba mucho si contaba con estas cartas credenciales para ejercer las funciones. Entonces, ¿qué nos podrías decir de estos dos puntos? En cada caso se piden requisitos distintos que tienen que ver con la naturaleza del cargo. Sin embargo, lo que pudiéramos decir como una regla general es que se pide experiencia y conocimientos en la materia, ¿no? Entonces, tú quieres ser comisionada del INAI, bueno, pues, ¿qué sabes de acceso a la información? No, pues no sé nada, pero quiero ser comisionada. No, a ver, se requiere gente que llegue ya con los conocimientos, el expertise, para poder desempeñar adecuadamente el encargo. En algunos casos se trata de cargos colegiados. Estoy pensando, tú decías, por ejemplo, el IME, ¿no? Es un excelente ejemplo, o el Instituto de Transparencia, que son órganos colegiados. Hay otros órganos autónomos que son unipersonales. Fiscal General de la República hay uno, presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay una sola. Y si algunos son colegiados y otros son unipersonales, es porque hay, digamos, una lógica detrás del diseño de esas instituciones. ¿Qué pasa cuando tenemos un órgano colegiado, por ejemplo, que no está correctamente integrado? Bueno, pues lo que necesitamos ahí es que el órgano encargado de hacer las designaciones, por ejemplo, el Senado de la República, las haga. Esto provocó en el caso del INAI un tema súper interesante que llegó a la Corte, porque ya no tenía el número mínimo de comisionados para sesionar, lo cual hubiera implicado una paralización de sus actividades, que como yo he dicho hace un momento, tiene que ver sí con el acceso a la información en el ámbito federal, pero también con la protección de nuestros datos personales, lo cual a mí en lo personal me parece algo que es realmente que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Corte? Pues lo que hizo la Corte fue decir, a ver, el órgano está previsto en la Constitución, el Senado por diversas razones no ha realizado los nombramientos y cuando lo realizó, el presidente ejerció su facultad constitucional de veto, pues ni modo, mientras el Senado no nombre y queden firmes los nombramientos porque no sean vetados, pues que el INAI funcione con un número menor del previsto. ¿Por qué? Porque son órganos, insisto, constitucionales autónomos, cumplen una función constitucionalmente relevante. Entonces no es de que simplemente de un día para otro puedan dejar de operar, no, se tienen que mantener operativos todo el tiempo. Y ahorita, pues bueno, nos explicas de una forma muy clara entonces que hay constitucionales autónomos, pero hay que son unipersonales, que es decir, son encabezados por una sola persona, y también hay colegiados que, pues bueno, como el Instituto Nacional Electoral o el INAI, a diferencia del Banco de México o de la CNDH, pues bueno, cuentan con un titular y que en teoría todos tienen que contar con cartas credenciales adecuadas para el ejercicio de las funciones y que es importante este método de selección en el cual no es que no esté bien la opinión pública de la población mexicana, pero sin duda el que tengamos candados para que accedan a estos espacios tan importantes de toma de decisiones, bueno, sean con las personas más adecuadas, los perfiles más adecuados. ¿Por qué? Porque tienen que vigilar no solamente nuestra información y datos muy sensibles que incluso pudieran involucrar temas de seguridad nacional, sino también el vigilar y garantizar el cumplimiento de la Constitución, que no es tarea menor.
Pero creo, Octavio, me gustaría que en un par de minutos nos dijeras pues cuáles son los retos para cerrar con esta colaboración. El primero de los retos es verificar si este planteamiento que ahí anda en los mentideros políticos de eliminar algunos órganos constitucionales autónomos, verificar si esto se lleva a buen puerto o no. Yo insisto en los 3 puntos que tú muy bien recordabas hace un momento, que tendríamos que analizar para ver si vale la pena hacer este ajuste o este cambio. Ese me parece que es el primero. El segundo es el reto de la adecuada integración que está enfrentando en particular el INAI, ¿no? Que sigue sin terminar de integrarse adecuadamente. El tercer reto, y que me parece que es algo, vamos a decirlo así, permanente, es el de la confianza ciudadana. A final de cuentas, un órgano constitucional autónomo o como cualquier órgano de gobierno se legitima si hace aquello para lo cual fue diseñado y si además lo hace bien y correctamente y la ciudadanía así lo está apreciando. Si esto no es así, si la ciudadanía dice, bueno, pues es que no se protegen mis datos personales, es que no se cuida el valor de la moneda, es que desconfío porque los datos estadísticos no están manejando bien, pues entonces sí viene claramente una crítica hacia el sentido o la razón de ser de estos órganos. Yo diría que estos son los 3 puntos principales a los que se enfrentan. Pero que, Octavio, se nos acabó el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde podemos contactarte? En X, antes Twitter, me encuentran como @LobadoGrajales, L de Luis o de Octavio, mis 2 apellidos juntos. En TikTok, donde no hago bailes, pero subo algunos comentarios constitucionales y recomendaciones de libros, incluso de literatura, me van a encontrar como el profe Vado. Y todos los sábados me encuentran en la versión sabatina, pues, que es digital, del periódico nacional La Crónica de Hoy. Y agradecerte el que hayas colaborado con el Instituto Mexicano de la Radio para visibilizar un tema tan importante como los órganos constitucionales autónomos en México. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Gracias, Octavio. Gracias, hasta luego. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.